Les damos la cordial bienvenida al programa a desarrollarse con motivo de la apertura del ciclo académico 2019 del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, evento que se realiza en el marco de los procesos formativos y el fortalecimiento del capital social del Estado, que se traduce en mejoras de las competencias y actitudes de los actuales y futuros servidores públicos de Guatemala. Para dar inicio, saludamos a los directivos de la mesa principal. En representación, vamos a pasar al señor presidente de la Junta Directiva del INAP y secretario general de la Presidencia, licenciado Carlos Adolfo Martínez Gularte. El gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, licenciado Marco Tulio Cajas López. El rector magnífico va a acompañarnos en un momento. El señor secretario de la Secretaría General de Planificación, CGPLAN, ingeniero Miguel Ángel Moir. El señor director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, Costa Rica, doctor Alexander López. El señor secretario general del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, doctor Francisco Javier Velázquez. Señores ministros, viceministros, secretarios, funcionarios y servidores públicos, medios de comunicación, señores cooperantes de comunidad internacional, señores y señoras, tengan todos muy buenas tardes. Iniciamos este importante acto entonando el himno nacional de Guatemala, por lo que les invitamos a ponernos de pie.
Gracias. Pueden sentarse. Desde junio del 2016, el INAP se encuentra inmerso en un esfuerzo por recuperar los objetivos originales que asigna su ley orgánica. Es por ello que daré lectura al ideario del INAP. La función pública está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran este en una realidad nacional determinada. Comprende normas escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas, cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos en el marco de una administración pública, profesional y eficaz. Principios rectores. Primero, igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación de género, religión, tendencia política u otras. Segundo, mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores de la política de recursos humanos. Tercero, eficacia, efectividad, eficiencia de la acción pública y de las políticas y procesos de gestión del empleo y las personas. Cuarto, transparencia, objetividad e imparcialidad, pleno sometimiento a la ley y al derecho. INAP, transformando el servicio público. Damos la bienvenida al licenciado Carlos Martínez Gularte. A continuación, porque él es el secretario general de la Presidencia y él dará a conocer la misión y la visión del INAP. Recibámoslo, por favor. Buenas tardes. Doy la bienvenida al secretario Francisco Velázquez, secretario del CLAD, al secretario del INCAP, Alexander López, de igual forma al secretario de SEGEPLAN, Miguel Ángel Moy, y al gerente del INAP, Marco Tulio Cajas. Ministros, viceministros, secretarios, público que nos honra con su presencia, tengan muy buenas tardes. Como es sabido que el INAP, cada inicio de año tenemos oportunidad de abrir un ciclo académico con un sencillo pero significativo acto que nos permite iniciar formalmente las labores de esta institución y acercarnos como junta directiva, equipo docente y administrativo con quienes son el objeto de nuestra institución, es decir, con los participantes en las diferentes programaciones académicas aquí presentes. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes la visión y la misión del INAP, mantenida desde el año 1980, en que por un decreto 25-80 del Congreso fue fundado. Su visión es ser la entidad especializada en procesos de modernización y desarrollo permanente de la administración pública en Guatemala. Su misión es lograr que se ejecute
un proceso permanente de desarrollo administrativo y modernización institucional. Tales expresiones de lo que es la visión y la misión nos hacen pensar en el enorme valor que tienen las instituciones del Estado y la necesidad de que sus valores se mantengan vivos en la mente y corazón de quienes de alguna manera estamos vinculados a ellas. En esta ocasión tenemos la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan porque representan importantes vínculos con las labores de que el INAP lleva a cabo. Para patentizar una alianza estratégica que desde su fundación en los años 80 ha mantenido el INAP con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos acompaña y próximamente hará su ingreso el rector magnífico, el ingeniero Murphy Páez. Ocasión que realmente aprovechamos para firmar un documento que le da prórroga al convenio original entre la universidad y el Instituto del INAP. Gracias por ese gran aporte que la Universidad de San Carlos nos ha venido dando. También en el campo regional de la administración pública, el INAP se encuentra asociado en su Junta General al Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, cuya sede está en San José de Costa Rica, y hoy está aquí su director general, quien es el doctor Alexander López. Su presencia reafirma nuestra hermandad centroamericanista y estimula a continuar con los programas que ya tenemos vigentes en alianza con el INCAP. Asimismo, nos acompaña en la mesa principal el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, entidad con la cual el INAP realiza programas conjuntos de formación y capacitación. Como referencia, también queremos dar las gracias de su presencia en esta mesa al conferencista invitado para la lección inaugural. Tenemos al doctor Francisco Velázquez, que dirige el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Un intelectual público nacido en España, pero con ciudadanía latinoamericana. Pocas veces en Guatemala hemos contado con la presencia del secretario de este alto organismo internacional que se ha constituido un referente de la administración pública iberoamericana. Por ello, le agradecemos que nos honre con su presencia y su palabra en este inicio del año académico. En el campo regional de la administración pública, el INAP se encuentra asociado en su Junta General al Instituto Centroamericano de Administración Pública, INCAP, cuya sede está en San José de Costa Rica, y hoy aquí con nosotros el director Alexander López, en la cual es bastante importante esa presencia. De tal forma que quiero decir que en este año de 1919, el INAP continuará con el proceso de renovación iniciado con la administración del presidente constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera, en la cual, teniendo como programa central, ha tomado la decisión de la certificación de conocimientos de los servicios públicos. A esto podemos agregar la expansión del programa de formación en gerencia pública y en el campo de asistencia técnica regional. Me complace anunciar formalmente que a partir de este año el INAP desconcentrará en sus labores
con un enfoque de desarrollo territorial en la cual daremos apertura a la primera escuela regional de administración pública que empezará a funcionar en el departamento de Petén en pocas semanas. Finalizo esta intervención saludando a los actuales y futuros participantes en los programas formativos de maestría, diplomados que hoy nos acompañan y para quienes va una exhortativa a que continúen en su carrera. Es una carrera profesional que Guatemala en su momento estará agradecida de las labores que ustedes prestan, para que sean servidores del Estado certificados, que es lo mismo que decir que sirvan al pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Damos la bienvenida al licenciado David Centes en representación del doctor Jafet Cabrera, vicepresidente de la República. Por favor, licenciado. Buenas tardes. Me complace en esta ocasión transmitir un afectuoso saludo del doctor Jafet Cabrera Franco, Jafet Ernesto Cabrera Franco, vicepresidente constitucional de la República, tanto a la honorable Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, a su personal técnico, su personal administrativo, docente, a los señores investigadores, estudiantes, así como a todas las personas relacionadas con la institución. También extendemos un afectuoso saludo a su excelencia, señor embajador de España en Guatemala, al secretario general del Consejo Latinoamericano para el Desarrollo, al señor director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, funcionarios de gobierno e invitados especiales en esta ocasión. Como ya ocurrió en 2 años anteriores, 2017 y 2018, el vicepresidente de la República tuvo el honor de inaugurar o de aperturar el ciclo académico de este instituto. En esta tercera ocasión habría querido estar, pero compromisos inherentes a su cargo le han obligado a estar fuera de la República de Guatemala, por lo que a través de mi medio les envía un atento y cordial saludo a tan distinguida concurrencia, así como los señores de la mesa directiva. Es importante mencionar que el vicepresidente de la República, como un hombre de academia, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un fiel creyente del valor que tiene la función académica y docente en el desarrollo de nuestro país. Conoce de primera mano la educación como un elemento transformador en las personas y en las condiciones de vida de las mismas. Por ello, siempre se ha congratulado con esfuerzos como el que se hace el día de hoy, tendientes a educar, a capacitar, como lo hace INAP. Y es también consciente de esa función trascendente en la vida de Guatemala. En el caso del INAP debemos de reseñar que fue creado en 1980, ya hace algunos años, y ha sido llamado a ser el órgano técnico de la administración pública y que en ese rol de apoyo para la capacitación y formación ha logrado que se fomente una buena administración y ha optimizado los recursos del Estado en ese sentido. Todos hemos conocido y visto con agrado que miles de servidores públicos han pasado por sus aulas y que se ha constituido a lo largo de estos 38 años que hacemos referencia en un faro de conocimientos para la gestión pública. En la actual administración del presidente Morales, el INAP ha recibido
un impulso como nunca antes en la historia por parte del Ejecutivo, lo cual nos permite ver con mucha satisfacción que el Instituto y la Oficina Nacional de Servicio Civil han echado a andar un innovador programa de certificación de los conocimientos de los servidores públicos. Actualmente ya se cuenta con más de 12,000 servidores públicos debidamente certificados en el organismo ejecutivo y que nos dice que el INAP en este año se estima que superará los 20,000 funcionarios y empleados públicos debidamente certificados, lo cual constituye una meta apreciable que motiva la felicitación e invitación a que sigan adelante en esta trascendental lucha en el país. Por otro lado, el INAP tiene el mandato de fortalecer las capacidades de los consejos de desarrollo urbano y rural, así como de las 340 municipalidades en el país. A tal efecto, ha realizado importantes esfuerzos, como lo ha enunciado el señor presidente de la Junta Directiva, en el sentido de establecer, y esto es innovador, por primera vez en el país, las escuelas regionales de la administración pública. Es decir, que se ha iniciado una tarea para descentralizar esta formación a través de lo largo y extenso de nuestro país, por lo cual esta institución también es apoyada en ese esfuerzo abiertamente por el señor vicepresidente de la República. Finalmente, queremos animar a los integrantes del equipo del instituto a redoblar los esfuerzos en este año con la visión en el desarrollo de Guatemala, así como a todos los representantes de las instituciones públicas aquí presentes, a que participemos y apoyemos decididamente las actividades programadas para el presente año. En nombre y en representación del señor vicepresidente de la República, me es grato declarar inaugurado el presente ciclo académico del Instituto Nacional de Administración Pública, augurando para todos los participantes, tanto alumnos como docentes y personal en general, toda clase de triunfos. Al final de cuentas, todos queremos un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus notables palabras. En este momento tendremos la presentación de la Agenda Académica 2019 con los programas relevantes que contiene, en la voz del licenciado Marco Tulio Cajas, gerente del INAP. Muy buenas tardes, honorable mesa principal, funcionarios y amigos que nos acompañan. Vamos a tratar de hacer una breve síntesis de lo que es el programa académico del instituto y les rogaría presentar la primera diapositiva. Esta es la portada de la Agenda 2019 que todos ustedes pueden descargar en el portal de INAP, inap.gov.gt. Ahí se encuentra la versión que ustedes pueden descargar en archivo. ¿Seguimos? El INAP tiene programas formativos de los cuales destacan los estudios de posgrado. Esto ha sido una tradición dentro del INAP de varios años. Tenemos la maestría en Administración Pública, una maestría yo llamaría histórica e institucionalizada en Guatemala, puesto que fue la primera que existió en nuestro país especializada en estos temas y actualmente tiene abierta la inscripción para quienes quieran participar de ella. También tenemos un diplomado en Gerencia Pública y en este año, como se dijo, se va a expandir este programa, un programa orientado a cambiar la mentalidad de los administradores a ser gerentes. Quizás no enfocarse tanto en los procedimientos, sino a ver los resultados y a ser innovadores en la gestión pública. Este diplomado en este año va a tener varias sedes. ¿Podrían regresar?
va a tener una sede en la sección de INAP, va a haber otra en ITECAP Zona 5, otra en una extensión que estamos por abrir en el centro histórico de la Zona 1, otra en la ciudad de Cobán, en Quetzaltenango, y ahora, como se anunció en la Escuela Regional de Administración Pública en Petén, una sección en Petén. Luego tenemos el diplomado en Gerencia Pública, siguiente por favor. El diplomado en Formación de Formadores, que está dedicado a todas las unidades de capacitación que integran el Sistema Nacional de Formación, que lidera el INAP y está constituido por todas las unidades de capacitación del sector público. Un diplomado orientado al beneficio de las municipalidades en gestión municipal para el desarrollo sostenible. Un diplomado en la Ley de Acceso a la Información Pública. Un diplomado en Gobierno Abierto y su implementación en Guatemala. Un diplomado en Gobierno Electrónico para funcionarios públicos. Y vamos ahora a los programas de capacitación. Dentro de esos programas destaca como eje central el programa de certificaciones en conocimientos de administración pública. Este es un programa que realizamos conjuntamente con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Lo tenemos en el nivel básico y en este año vamos a tener 9 ediciones. 9 ediciones, tanto presencial como virtual. Esperamos tener una enorme afluencia de participantes, dado ya el carácter que se le ha ido dando en algunas instituciones y cómo poco a poco se ha ido implantando en nuestra cultura administrativa. También vamos a entrar a una segunda etapa de certificaciones y lo vamos a hacer de conocimientos por áreas específicas. Hay 4 áreas específicas de administración pública y esto vamos a empezar en este año también, lo que hemos llamado un nivel intermedio con 5 especialidades. Eso es lo que nosotros podemos presentar en nuestra agenda. Obviamente no tenemos el tiempo para leerla, pero yo los invito para que ustedes consulten nuestro portal, vean ahí los programas formativos, los programas de capacitación, cursos, seminarios, talleres, asesorías que también el Instituto da y sobre todo la oportunidad que se tiene ahora de accesar prácticamente sin límites a un mundo de saber que se encuentra justamente en los aparatitos que nos acompañan, pero que a veces no desconocemos que esta información está. Así que muchísimas gracias por su presencia, por su atención, y esto es a grandes rasgos lo que es nuestra agenda. Ahora quisiera tener el honor de presentar a nuestro conferencista, quien nos va a dar la lección inaugural. Es el doctor Francisco Javier Velázquez López, quien es actualmente secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo, CLAD, al cual nuestro país está afiliado desde hace varios años. El doctor Francisco Velázquez es una persona muy singular, es una persona muy especial, porque todo lo que les va a decir ahora, yo me voy a adelantar con la confianza que nos une como amigos, todo lo que les va a decir ahora lo ha vivido. No hay nada que no haya sido su experiencia. Él tiene una larga carrera en su país de origen, en España, en las más altas posiciones en administración pública, pero también como docente, como investigador, como escritor, como consejero de gobiernos, en fin, que para nosotros es un verdadero honor escuchar su experiencia y sobre todo su entrega al servicio público. Esto del servicio público requiere más que conocimientos. Esto requiere corazón y requiere vocación. Y don Francisco es una de esas personas que ha dedicado su vida profesional y su vida entera a la administración pública. Ha sido un verdadero honor, Francisco, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un aplauso para don Francisco.
Bueno, buenas tardes. Les ruego me disculpen por esta especie de ronquera que tengo, que no es que esté especialmente nervioso, que también, sino que he debido tomar frío esta noche. En primer lugar, saludar a la mesa presidencial, a Carlos Martínez, a David Sentes, a Miguel Ángel More, a Alexander López y a mi amigo Marco Tulio Cajas, que, dice estas cosas de mí, pero que son perfectamente aplicables a él. Y también quiero advertirles una cosa, que efectivamente yo he desempeñado determinados puestos en la administración española, todo esto a pesar de mi juventud, y no crean ustedes que lo he hecho todo al mismo tiempo, sino primero unas, luego otras, etcétera. Y que de alguna manera son un reflejo de la conferencia que vamos a dar hoy. Son un reflejo de cómo en los países en los que existe un servicio civil profesional, pues al final buena parte de los responsables forman parte de la propia función pública. Son ministros o no son ministros, son secretarios de Estado o son subsecretarios, pero el caso es que les une a todos ellos alguna de las virtudes que ha dicho mi amigo Marco Tulio, una dedicación al servicio público, pero al mismo tiempo un conocimiento específico de la administración pública. Una administración pública que yo creo que tiene sobre todo personas y reglas. Y con eso vamos a comenzar nuestra intervención de hoy. Tienen ustedes ahí un reflejo, les ruego que se tomen 20 segundos para leerlo, los que puedan leerlo. Si no, se lo leo yo. Dos investigadores británicos propusieron un experimento mental para que cayéramos en la cuenta de que los sistemas inteligentes son más importantes que las personas inteligentes. ¿Qué pasaría si los gobernadores del Banco de Inglaterra fueran sustituidos por una habitación llena de monos? Si uno tuviera que responder rápidamente a esta pregunta, la intuición inmediata le llevaría a asegurar que la economía británica colapsaría. De paréntesis, eso es lo que puede suceder con el Brexit. Ahora bien, a nada que hayamos podido reflexionar un poco y superar el automatismo de la reacción, la respuesta sería muy diferente. El gobierno de los monos pondría de manifiesto hasta qué punto estamos gobernando más por sistemas que por personas, con equilibrios, contrapesos y correcciones automáticas, por lo que los monos no harían tanto daño como podría suponerse. Bien, esto es un poco algo relativo a la administración pública. Si tenemos unas administraciones públicas fuertes, si tenemos sistemas, si tenemos procedimientos, si tenemos reglas para hacer las cosas, obviamente estas administraciones públicas fuertes conseguirán que los países sigan desarrollándose. Y en ese elemento, uno de los aspectos esenciales es precisamente el propio sistema de personal, el sistema de los recursos humanos, el sistema que puede ser un sistema profesional o que puede ser un sistema procedente de la decisión política coyuntural de una determinada administración pública. Vamos a expresar primero algunas de las ideas tradicionales de lo que se ha venido en llamar el spoil system, o también, en castellano más profundo, el sistema de cesantías. Cuanto consiga darle la vuelta a esto, eso. Recordemos lo que decía el señor Max Weber. Esto es importante. Max Weber, como todos ustedes conocen, está considerado como el padre
de la burocracia moderna, del sistema administrativo, del servicio civil. Y ya lo decía esto probablemente en 1919, en 1920. Dice, toda lucha entre partidos persigue no solo un fin objetivo, sino que también, ante todo, el control sobre la distribución de cargos. En consecuencia, ustedes no pueden pensar en hacer un sistema administrativo sin tener en cuenta que hay otros poderes, otras concepciones, otras ideas que pretenden la distribución de los puestos públicos. Eso es evidente y por tanto de lo que se trata es de que se tenga algún tipo de consenso de manera que cada vez más tengamos una administración profesional, no solo en los países más desarrollados, que generalmente existe, sino también en los países en desarrollo o en cualquiera de los países del mundo. Eso es lo que se llama el spoil system. Y esto viene a cuento de estas palabras de un español ya en 1800 y pico, desde aquí no lo veo, que dice: el ejercicio sin cortapisas de la facultad de nombrar empleados, que no solo da lugar a que sea precaria la suerte de muchas familias, sino que además una parte especial del mal que produce es la perturbación administrativa. ¿Por qué habla este señor ya hace casi 200 años de la perturbación administrativa? Porque aparecen personas en las administraciones públicas que no conocen el funcionamiento de la administración, que vienen a dirigir la política energética o la de recursos humanos o la de educación sin tener un conocimiento profundo de las materias. Eso es lo que se llama el sistema de botín, de cesantías o spoil system. ¿Y en qué se basa? Pues, por ejemplo, también en 1830 aproximadamente, un presidente norteamericano, que era Andrew Jackson, decía: los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demora. Bueno, es posible que esto fuera así en 1830, pero desde luego a nadie se le ocurre decir ahora que en el 2019 el trabajo administrativo es un trabajo fácil, más bien todo lo contrario, y si no, que lo digan incluso los responsables políticos que nos acompañan en la mesa. Si tuviéramos que comparar el ámbito público con el ámbito privado, probablemente diríamos que es mucho más difícil realizar cualquier política pública que cualquier política privada, por muchos dividendos que nos den. Y frente a ello, nosotros podemos comparar el sistema meritocrático. El sistema meritocrático, que es el sistema del servicio civil profesional y que les invito a ustedes a acompañarme durante toda mi conferencia, donde voy a explicar algunas de sus características y algunas de las ideas que el CLAD preconiza. ¿De dónde viene la burocracia? Algunos creen que viene de este señor que citábamos al principio, de Max Weber, pero no, viene de mucho antes. Algunos dicen que en el siglo III antes de Cristo, pero otros dicen que en el siglo VII. Y fijaros lo que se dice aquí, en este caso, un autor norteamericano de apellido japonés, Fukuyama, que curiosamente primero era muy liberal y luego ya se hizo muy estatista. Dice: el examen de los funcionarios se inventó a su debido tiempo. Había una burocracia organizada de forma racional y fuerzas militares en un amplio territorio organizadas por un gobierno unificado. Fijaros, hace unos cuantos años que se inventó la burocracia en China. De hecho, los chinos siguen alardeando de que ellos en realidad tienen un sistema meritocrático, porque ellos dicen que incluso las personas de mayor mérito son las que son electas para llegar a los cargos más importantes, incluyendo la presidencia de la República, ¿no? Al contrario, dicen que los occidentales que lo que hacen son elecciones y bien orgullosos que estamos de ellas, ¿no? Pero en todo caso, le traigo esto a colación para que ustedes tengan en cuenta
que la burocracia es antigua. A ver, otro autor, conocido de muchos de ustedes, Voltaire, decía: otra alabanza para la burocracia, en este caso para la China, dice: el espíritu humano no podría concebir mejor gobierno que el de China, donde prácticamente todo el poder estaba en manos de una corporación de burócratas en la que solo se podía ingresar después de haber aprobado rigurosos exámenes. En este momento parte de la audiencia está pensando que este conferencista lo que quiere es que los burócratas tomen el poder, pero nada más lejos de mi intención. Simplemente lo que estamos es señalando que el principio de la elección racional, es decir, de personas que conocen los temas, es útil para la gobernación pública. No se puede hacer un puente con personas que no saben hacer puentes, ni se puede ser profesor si no conocemos la asignatura, ni se puede ser médico si no somos capaces de haber estudiado medicina y conocer los entresijos del cuerpo humano. Lo mismo ocurre en las políticas públicas. Y por eso vamos a desarrollar alguna idea que se basa esencialmente en esta frase que utilizo aquí, que de paso deben ser las aves que pasan por los países, pero no los servidores públicos. Los servidores públicos deben permanecer, los servidores públicos deben estar en sus puestos de trabajo más allá de las administraciones públicas que en cada momento legítimamente, insisto, ganen los procesos electorales que correspondan. Bueno, ¿por qué decimos esto? Pues en primer lugar por la complejidad de las políticas públicas que exigen empleados públicos profesionales, que seleccionemos el talento. No se trata solo de hacer una elección, sino una selección. Es decir, tenemos que ir en la búsqueda que se pruebe del talento. Este es el elemento esencial. No se trata de una elección por parte de la autoridad política o por parte de una persona que en un momento determinado tenga una cierta legitimidad electoral, sino se trata de que, como así lo disponen muchas de las constituciones, deberíamos tener en el seno de las administraciones públicas a aquellas personas que tienen mayor talento. ¿Para qué? Para que se continúen las políticas de Estado, porque sería lógico que una política de Estado que todos compartimos inmediatamente fuera eliminada por el gobierno siguiente. Pues no parece racional. Lo lógico y racional parece que cuando hacemos una política pública en un determinado momento, terminemos la planificación adecuada. Nos corresponde estar aquí con los responsables de SEGEPLAN, a quienes les gustaría que sus planes fueran llevados hasta el final, y así a todos los responsables de las políticas públicas. Y esto, la complejidad de las políticas públicas, exige, en definitiva, un funcionamiento normal de los servicios públicos. ¿Seríamos capaces de admitir que tras una nueva administración pública, un nuevo mandato legislativo o presidencial, los niños dejaran de ir a los colegios? Probablemente no. O cerraran los hospitales, o cerraran las carreteras, o cerraran los procesos de vacunación. Probablemente no. Pues con estas ideas tan básicas en políticas públicas tan necesarias y tan cercanas, muy probablemente lo mismo podemos decir de otro tipo de políticas públicas existentes. ¿En qué debe basarse el servicio público actual y futuro? Recopilando, en primer lugar, una selección adecuada para llegar a tener funcionarios públicos motivados,
¿Cuál es el mejor sistema de selección? En el CLAN no preconizamos ninguno, simplemente decimos que debe haber un sistema de selección por mérito y capacidad. Y en consecuencia, ese sistema de selección por mérito y capacidad podrá ser distinto en cada uno de los países. Segundo, también la eficacia en el trabajo. No se pueden tener grupos de funcionarios no eficaces. Buena parte de la no buena fama que tienen en algunos países la función pública está muy relacionado con el hecho de que los funcionarios trabajan poco y son poco eficaces. Por tanto, nosotros tenemos que ser eficaces y evaluar los resultados de nuestro trabajo, para así, de esta manera, acercarnos también al ciudadano, porque qué duda cabe que, como decíamos esta mañana, Marco Tulio y yo, en un programa de televisión, que estoy seguro que podrán ver ustedes en los próximos días, a veces el término burocracia socialmente no tiene una connotación muy positiva, cuando debería ser al contrario, porque muchas veces lo que hacen los funcionarios públicos no es más que el producto de leyes emanadas del Poder Legislativo o de la presidencia correspondiente. En consecuencia, no son ellos los culpables. Y también la transparencia y los valores de los que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son las notas esenciales de un servicio civil profesional? De la selección ya hemos hablado, pero una nota importante es la permanencia en su relación con las administraciones. No se selecciona a los funcionarios para que estén 6 meses, 4 años, 6 años o 10 años. Los países más desarrollados los seleccionan para siempre. Y si no cumplen, obviamente hay sanciones. Incluso puede haber la separación del servicio. Pero en todo caso, la función pública es una profesión que debe tener una carrera profesional, asunto en el que está trabajando en este momento el gobierno actual y que esperemos que, a pesar del corto periodo que le queda ya de legislatura, pueda aprobar antes de que termine la presidencia actual. Que tengan condiciones de retiro razonables, no condiciones de retiro que tengan dificultades de carácter económico, sino que sean razonables, y neutralidad política en su desempeño profesional. Esto es predicable en términos absolutos. No se compare ni se contraponga a la burocracia con el poder político legítimo. El poder político legítimo dirige la administración pública y, en consecuencia, la burocracia es neutral y debe hacer exactamente lo que plantee las órdenes, debe cumplir las órdenes e instrucciones que planteen los responsables. Por tanto, no se olvide nunca que la burocracia tiene que ser neutral. Los funcionarios, los miembros del servicio civil tienen que ser neutrales, más allá de cómo piensen personalmente, que pueden pensar o votar aquellas opciones que consideren más oportunas, pero en el ejercicio de su labor son, como nuestros amigos los militares que nos acompañan, absolutamente neutrales y por tanto obedecen a las autoridades legítimas. La profesionalización es buena para las administraciones públicas, genera un valor agregado y se puede crear más valor público o se puede crear un mayor desarrollo en la sociedad. Ahora les pongo algunos ejemplos de la creación de valor público. Hace unos años se planteaba siempre que mientras que las empresas privadas creaban valor, las administraciones públicas no lo creaban. Se puede crear valor y un valor muy importante. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo incrementar el valor público? De muchas maneras. Por ejemplo, aumentando la cantidad o la calidad de lo que hacemos. En segundo lugar, reduciendo costes también, en términos de dinero y de autoridad. En tercer lugar, siendo más capaces de identificar y responder a las aspiraciones de los ciudadanos. En cuarto lugar, potenciando la imparcialidad en el trabajo
Y, en quinto lugar, que es lo que en este momento casi nos está exigiendo a gritos la sociedad, siendo más innovadores. En un momento en el que la sociedad es o nos innova casi diariamente, también las administraciones públicas tienen que innovar. Y si tenemos buenos profesionales con talento y seleccionados por mérito y capacidad, muy probablemente también seamos capaces de innovar directamente o con el concurso de empresas privadas que nos ayuden, o de ciudadanos que nos ayuden a llevar a efecto estas innovaciones. El servicio público tiene que estar motivado, tiene que ser personas predispuestas a reaccionar por motivos vinculados con instituciones o organizaciones públicas. No pueden ir por sus propios intereses personales, sino en principio ellos van por el interés público. Y por eso es importante actividades de capacitación como las que hace el INAP. Las certificaciones y los cursos sirven para motivar a las personas, sirven para... Vamos a dejar que pase el avión. Como estoy en un hotel al lado del aeropuerto, es un ruido que me suena ya, a cualquier hora del día o de la noche. Bueno, los motivos pueden ser racionales o normativos o afectivos. Los racionales son por el interés que determinadas personas o un individuo tiene con los servicios públicos porque se identifica con los objetivos, ¿no? Normativos por la lealtad hacia las instituciones públicas y en lugar afectivos, porque como decía Marco Tulio, para las personas que llevamos tantos años en la administración, al final también son afectivos, ¿no? Porque, bueno, hemos dedicado nuestra vida a este tipo, él incluso más tiempo que yo, porque él es un poco mayor que yo. Y por eso tenemos que ir trabajando hacia crear directivos públicos distintos. Los directivos públicos tradicionales eran los que aparecen en la parte izquierda, que eran los responsables de cumplir sus mandatos de la manera más eficaz y eficiente. Y es verdad, esto es necesario, pero ahora yo creo que en los últimos tiempos, en los que se nos exige también innovación, debemos ser responsables de encontrar los usos más valiosos de los recursos que nos son confiados. Cuando tenemos 100, debemos intentar que con los 100, Mónica está siempre atenta, que con los 100 podemos hacer otro tipo de actuaciones. Por tanto, nuestro directivo público, nosotros mismos, tenemos que ser más bien los de la franja derecha, los que encontramos los usos más valiosos de los recursos que nos han sido confiados. No solo los que cumplimos, que también tenemos que cumplir dentro de las normas correspondientes, pero tratando de utilizar estos recursos para un uso aún más valioso del que ha sido el tradicional. Es tan importante esto que no se deja cambiar. Ahora, y también otra idea, ¿no? No basta que nos preocupemos de mantener las rutinas, ni de ser más eficientes. También es necesario que nos preparemos para nuevas demandas y seamos innovadores. A veces se piensa que las empresas públicas, las empresas privadas innovadoras, bueno, pues han tenido suerte porque han encontrado una innovación y esta, al estallar, ha tenido un éxito tremendo. Muy probablemente, si estudiamos cada una de estas innovaciones, nos damos cuenta de que primero han fallado muchas veces, primero han tenido sonoros fracasos. Y en la administración pública tenemos que empezar a ser resilientes, a ser personas
que iniciamos un camino y ese camino falla, iniciamos otro y finalmente en algunos casos encontramos nuevos caminos. Las administraciones públicas más innovadoras lo están consiguiendo, están montando laboratorios de innovación, están iniciando caminos, haciendo experiencias piloto y en ese sentido pues iniciando y generando una mayor cercanía hacia los ciudadanos, que es de lo que se trata y que en los últimos tiempos estamos teniendo una gran desconfianza, como todos ustedes conocen. Me tendrán que ayudar. Eso es. ¿Cómo hacer una selección? Una serie de ideas de cómo hacer una selección. Por supuesto, con mérito y capacidad. Cada país puede tener un sistema distinto, pero, por ejemplo, lo que se está utilizando más en el mundo en este momento es la selección por competencias. ¿Qué significa selección por competencia? Ya no es tan importante el conocimiento. Conocimiento, como todos ustedes conocen, muchas veces lo tenemos en Google. Y ahí es donde podemos ver qué dice el artículo 3º de la norma número 44 que se aprobó hace 25 años. Eso que era el conocimiento esencial hace unos años ya no lo es. Y por tanto lo importante es que sepamos resolver problemas, que sepamos trabajar en equipo, que tengamos un comportamiento ético, que ejerzamos el liderazgo, que tengamos una utilización razonable de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y por tanto, a partir de ahí es donde las grandes organizaciones empiezan a seleccionar y seleccionan en el ámbito privado y en el ámbito público. Y debemos caminar hacia ello, seleccionando pues por competencia en procesos ágiles y cortos en el tiempo. En algunos países, incluso miembros del CLAD, los procesos selectivos duran años. Personas estudiando durante 2, 3, 4 años. Esto no tiene mucho sentido en el tiempo actual, porque lo único que se miden son determinados conocimientos que luego se pueden ver muy fácilmente en este aparatito que todos llevamos en el bolsillo. Los concursos, sin embargo, que se están realizando en determinados países llevan ya un planteamiento positivo, porque incluso en los países que eran más prebendalistas, dentro de los países del CLAD, que como saben son los 3 de la península ibérica y todos los de habla española y portuguesa de América, incluso los países eran más reacios, empiezan ya a hacer concursos y con un éxito bastante considerable. Algunos teóricos señalan que incluso en el ámbito de la democracia de nuestra actual generación deben establecerse una cierta interacción con los elementos meritocráticos, es decir, en los países del norte de Europa, en buena parte, algunas de las decisiones tradicionales del ámbito político se dejan al ámbito técnico, al ámbito meritocrático. ¿Por qué? Bueno, pues porque son actuaciones ya regladas, porque son actuaciones que no es conveniente que se modifiquen porque son políticas de Estado. Téngase en cuenta este planteamiento porque es como contrapeso a lo que se llama la cultura de los grupos de presión y el cortoplacismo de la democracia electoral, que a veces pues tenemos dificultades. Lo ponemos en rojo porque es una idea que me gustaría que todos ustedes retuvieran. No hay Estado efectivo, eficaz y eficiente sin una burocracia competente para conseguir resultados de desarrollo. Esto es así. No, desde luego cada país legítimamente utiliza su propio camino, pero en términos globales le podemos decir que si no tenemos una burocracia competente, la administración pública funciona mal. ¿Significa que teniendo una burocracia funciona bien?
pues probablemente tampoco, pero sí que tenemos ya un aparato al que podemos empezar a hacerle funcionar. Cuando tenemos aparatos distintos cada 4 o cada 5 años, esto es mucho más difícil. Tenemos que hacer evaluación para acercarnos al ciudadano. Gracias, Mónica. Y a veces se pide que, a ver, estos funcionarios que ganan el dinero, que se nutren de nuestros impuestos, a ver por qué no se les evalúa. Y es verdad, deberíamos evaluar a los funcionarios, pero cuidado, hagamos una evaluación que no sea tan sofisticada que al final, yo a lo largo de mi vida puedo deciros que al final se ponen unos sistemas tan sofisticados que casi uno pierde la jornada laboral rellenando papeles. No, eso, la manifestación más clara ahora se ve, por ejemplo, en los nuevos métodos de enseñanza, incluso en las universidades. El número de documentos que tienen que rellenar los profesores es tan alto que muchas veces olvidan su capacidad docente, que es para lo que están. Y lo mismo puede ocurrir en el ámbito de la administración. Evaluemos, sí, pero evaluemos con unos sistemas fáciles para no aumentar la propia burocracia innecesaria y enmascarar los pobres resultados, porque luego lo que políticamente no es muy útil es decir que el funcionamiento no es regular y en consecuencia al final todo se sofistica para decir sí, esto no ha funcionado, pero hay otras razones y enmascarar un poquito el resultado. ¿Cuáles son las razones esenciales que fundamentan un servicio civil profesional? Venimos hablando de ellas durante toda esta conferencia, pero en todo caso se las voy a recordar. 1. La selección por mérito y capacidad. No olviden, todos tienen derecho a participar, no solo los de mi partido, los de mi pueblo, los de mi región, los de mi raza o los de mi sexo. Todos. Y en consecuencia, para que todos puedan participar, todos podemos conocer cuáles son los sistemas de selección y preparar adecuadamente las pruebas en su caso. Segundo, para que un servicio civil profesional se desarrolle, funcione, debemos lograr el consenso de las fuerzas políticas. No puede ser algo que hagamos durante una legislatura o un periodo presidencial determinado y al siguiente se retrocede. No, deberíamos hacer de ello una política de Estado, una política en la que todos estuviéramos de acuerdo. Por ejemplo, un buen sistema es nombrar un órgano de selección independiente, hacer pruebas ciegas, que se llama, es decir, no saber quiénes son los que han contestado a las preguntas correspondientes. Pero en todo caso, el sistema de selección no es lo más importante. Lo más importante es que todo el mundo tenga la posibilidad de presentarse y todo el mundo pueda aprobar, superar las pruebas correspondientes. Segundo aspecto, ¿por qué no nos preguntamos por qué existe la burocracia? ¿Por qué existe un grupo de personas que conocen las políticas públicas correspondientes y las llevan a efecto? Esta pregunta es importante cuando tenemos de alguna manera una oposición en el sistema político, incluso social, o incluso en los medios de comunicación. Segunda pregunta, ¿qué sistema tienen los países desarrollados? Pues es un sistema burocrático, pintado de un color o de otro, me da lo mismo. ¿O ustedes creen que los que hacen los análisis, por ejemplo, por poner una cosa que conocemos todos, de los servicios norteamericanos, de la CIA, no son funcionarios profesionales? Lo son. Son personas que permanecen allí durante muchos años y son expertos. O los militares, no son funcionarios profesionales.
o los policías no son funcionarios profesionales. De eso se trata, es decir, si queremos conseguir una especialización, un conocimiento profundo de las políticas públicas, tenemos que tener profesionales. Tercera pregunta, ¿es infalible la burocracia? En absoluto. En absoluto, todos nos equivocamos. Pero es más difícil equivocarse, porque hay muchas personas que intervienen en un procedimiento. Porque cuando se adopta una decisión, hay quien la informa desde el punto de vista jurídico, quien la informa desde el punto de vista presupuestario, quien la informa desde el punto de vista sociológico o político, o desde el punto de vista competencial, o en función de las competencias que tienen otros ministerios respecto a esa acción que queremos llevar a cabo. No es infalible, pero es más difícil equivocarse. ¿Es más cara o más barata una administración profesional? Yo creo que es más barata. ¿Por qué es más barata? Pues porque ya se equivoca uno menos veces, porque se saben hacer las cosas, porque en definitiva no tiene que intentarlo una y otra vez. Pensemos en el símil del puente, que es más caro hacer un puente por parte de ingenieros que saben hacer el puente y que utilizan materiales de primera calidad, o hacer un puente con personas que no saben hacerlo y que utilizan cualquier tipo de material. Seguramente el segundo se caerá pronto, el primero no se cae tan pronto. Hoy contábamos en la televisión, Marco Tulio y yo, una anécdota que nos ocurrió a mí, en una ciudad de España, que algunos conocerán, que se llama Salamanca. Pues hace unos años yo iba con mi coche por allí y entonces veo que al cruzar el puente del río Tormes, me parece que es el de Salamanca, dice, camiones por el puente romano. ¿Qué estaban diciendo? El puente romano, que tenía 2000 años, era más seguro que el puente nuevo. Esperemos que eso no nos ocurra aquí, ¿no? Bueno, tercero, la continuidad de la gestión de las políticas públicas, la culminación de proyectos y planes. Estoy seguro de que si iniciáramos aquí un diálogo, podíamos llegar a la conclusión de que muchos planes han quedado a la mitad, muchos proyectos no se han terminado. Y esto es aplicable a Guatemala y es aplicable a muchos de los países del área iberoamericana. Iniciamos proyectos, termina el mandato, los dejamos. Esto no es bueno. Hay que culminar los proyectos y los planes. Pero para eso hay que consensuarlos previamente. No se puede definir los planes como actuación propia de una administración pública contra el parecer de los demás, sino que debemos intentar, dentro de lo que cabe, esa continuidad de la gestión de las políticas públicas, consensuándola con las otras fuerzas políticas. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo no puede ser otro que tener una administración pública eficiente, eficaz, también democrática dentro del ámbito de nuestros regímenes constitucionales, teniendo que un personal profesional, unas reglas y procedimientos y un control y una evaluación. Cuidado que esta última parte al final muchas veces la olvidamos. El ciudadano tiene derecho a controlarnos, el ciudadano tiene derecho a saber los resultados de la política pública. Bueno, ya concluyendo, les recuerdo que la profesionalización del servicio civil genera un valor agregado, aumenta la eficacia y entiendo que frena la corrupción. Cuando se analizan los episodios de corrupción y la existencia de países más o menos corruptos dentro de los rankings que establece sobre todo Transparencia Internacional, aquellos países que tienen burocracias más fuertes son menos corruptos. ¿Significa que la burocracia no se corrompe? No, señor, también puede corromperse, pero menos, porque al final casi siempre
el factor motivante para los funcionarios públicos de preservar su propio puesto de trabajo y su propia carrera es un freno a la corrupción. Fíjese si es importante que no quiere cambiar. Bien, esto es una frase de un autor, Pendleton Herring, que dice que sobre el burócrata recae la responsabilidad de reconciliar las diferencias entre los grupos. Antes me hablaba alguno de los presentes aquí en la conferencia de la existencia de numerosos grupos indígenas, de naciones, dentro de la propia Guatemala. Esto no es fácil de administrar, esto no es fácil de llevarlo a cabo. En consecuencia, reconciliar las diferencias entre los grupos y hacer que los compromisos se hagan efectivos. A veces se adopta una ley, se aprueba una ley, y luego no es tan barato, decimos en algunos países, no es tan fácil ponerla en funcionamiento. Por eso necesitamos al mayor talento dentro de la administración pública. Insisto, puede poner freno a la corrupción un servicio civil profesional, prioriza el cumplimiento y evita la transgresión de las leyes. ¿Lo evita absolutamente? No, pero sí al menos avisa o pone de manifiesto la hipotética transgresión. Avisa también de los incumplimientos y si se la protege, pues denuncia las irregularidades y puede ser incluso innovadora si somos capaces de incentivarlo. Como digo, somos capaces, estoy hablando de los responsables políticos y administrativos. Esto es tanto cuanto yo tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Apreciamos y valoramos la conferencia inaugural que presenciamos por el doctor Francisco Velázquez, secretario general del CLAD. Un fuerte aplauso nuevamente porque muy merecidamente es. Y para concluir este magno evento, he de decirles que nunca en los 38 años de existencia del INAP se realizó un esfuerzo de tal magnitud por difundir una cultura común del servicio público en Guatemala. Tampoco se había aprovechado la tecnología de la educación virtual en estas dimensiones para alcanzar con limitados recursos a todas las instituciones que se han servido. Y se trata de un esfuerzo que está llamado a reformar la administración pública desde sus actores principales. Esto es el INAP, transformando el servicio público. Y con esto concluimos, y antes de darles un feliz retorno, les invitamos a un refrigerio y pueden pasar adelante, por favor. Felicidades. ¿Qué tan importante es para usted el proceso formativo o el proceso de certificación para el servidor público? Bueno, creo que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación es la educación, casi que comparable a la salud. En el caso de las políticas públicas, las instituciones de gobierno en su afán de prestar un servicio de calidad, capacitar a sus funcionarios siempre va a ser una de las prioridades más importantes. Yo en verdad estoy muy complacido con que parte de las políticas públicas de nuestro país consistan en preparar a nuestros funcionarios públicos y particularmente en el Ejército de Guatemala tomamos muy en
serio esta oportunidad que el INAP le da a las instituciones del Estado para poder preparar a nuestros funcionarios, a nuestros oficiales y soldados, para poder prestar en el campo que les corresponde un servicio de calidad a la población. Bueno, obviamente esto es importante para el crecimiento del servidor. De más competencias, más preparación tenga un servidor público, va a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Eso hay que verlo como una oportunidad realmente que tiene el servidor público. A través de promover esa motivación que tiene internamente, que muchas veces no la saca a luz porque se encuentra desmotivado, ¿verdad? Yo siento que si la persona se certifica, que va a poseer esos conocimientos necesarios. ¿Quién va a ganar? La institución a la que pertenece, y va a ganar la ciudadanía. Es importante este proceso de certificación que está llevando a cabo entre la Oficina Nacional de Servicio Civil y INAP. ¿Sí? Es un esfuerzo de ambas instituciones. Yo lo veo muy bueno, porque el servidor público debe tener esos conocimientos acerca de la función pública, ¿verdad? Y eso va a generar un compromiso en él, de servicio hacia la comunidad.